En este video corto lo que vamos a hacer es discutir los pormenores de este nuevo producto entre vectores que se conoce como producto vectorial. La relevancia del producto vectorial para nuestro curso es el hecho de que con el producto vectorial es que construimos al vector torque, del cual solo hemos mencionado un aspecto escalar, una fórmula entre escalares. Comencemos tal vez por recordar que el torque está asociado a dos vectores que aparecen en este momento en la pantalla, estos vectores que vemos acá. El vector R, que va del eje de rotación al punto de aplicación de la fuerza, y el vector F, que es el vector fuerza. Ok, estos dos vectores se pueden combinar para formar un resultado, un tercer vector, de una forma que es relevante para la física. Entonces vamos a definir el producto vectorial. Suponga que se tienen dos vectores en tres dimensiones y es importante tal vez enfatizar que el producto vectorial solo está definido para vectores en tres dimensiones, es decir, vectores que tienen componentes x, y y z. De la siguiente forma. Eh, el vector A tiene tres componentes que vamos a llamar simplemente ax, ay y az. El vector B también tiene tres componentes rotuladas de manera análoga. Y estos dos vectores se van a combinar para construir un tercer vector C que también va a tener tres componentes, por supuesto. La forma de calcular al vector C, que simbólicamente esto se va a expresar con esta fórmula, ¿verdad? C es igual a A por B. En este tipo de productos se usa el símbolo especial, esta X, el por normal que usamos en multiplicaciones cuando aprendemos a multiplicar. Noten que este símbolo se diferencia del símbolo que habíamos usado para el producto escalar, que era un punto. A este producto a veces se le llama también producto cruz. Ok, en realidad la palabra cruz, ¿verdad? Esto es una X, no tiene tanto que ver con el símbolo, está más asociada a la forma en que se van a multiplicar las componentes de los vectores, que es de forma cruzada. Ok, entonces lo que vamos a hacer para encontrar las componentes del vector C es primero hacer un arreglo de 3 por 3 cantidades matemáticas. Ok, este arreglo va a tener las tres componentes del vector A, las tres componentes del vector B, y también va a tener en la primera fila los vectores unitarios I, J y K, que representan qué componente vamos a calcular, ¿verdad? Recuerden que el vector I nos dice en qué dirección está el eje X, representa a la componente X. El J representa la componente Y el K representa la componente Z. Ok, una vez que tenemos el arreglo de 3 por 3 entradas, vamos a seguir las siguientes instrucciones para construir el vector C. Lo primero que vamos a hacer es calcular la componente X. Y para hacerlo, vamos a recordar que a la dirección X está asociado el vector unitario Y. Ahora, lo que vamos a hacer con ese vector Y va a ser un poco extraño porque en lugar de tomar en cuenta la fila y la columna a la cual pertenece Y, más bien vamos a excluirlas en el cálculo de la componente X. Es decir, vamos a excluir estas dos filas, fila y columna, que están ahora resaltadas en rojo. Y vamos a trabajar solo con los números que aparecen acá, ¿verdad? Estos cuatro números. Ok, entonces para calcular el vector X lo que vamos a hacer es un producto en cruz. Ok, o un producto cruzado, que sería lo siguiente. Vamos a multiplicar comenzando por la esquina superior izquierda, la componente AY. Vamos a multiplicar AY por BZ y luego subimos a Z por BY, formando más o menos como una X en la dirección de las multiplicaciones. AY por BZ menos AZ por BY. Entonces, la componente X que está dada por el vector Y va a ser AY por BZ menos AZ por BY. Recuerden que estos son números, son las componentes de los vectores. Entonces, todo este paréntesis se convierte en
un valor numérico, que sería la componente x del vector c. Luego vamos a hacer algo muy parecido para la componente y. Vamos a identificar la fila y la columna a la cual pertenece el símbolo j, ¿ok? Y vamos a hacer el producto de manera cruzada con las componentes que no están resaltadas, ¿cierto? Entonces vamos a hacer AXBZ menos AZBX, ¿verdad? Que es lo que aparece acá entre paréntesis, y esto correspondería a la componente Y. El único detalle acá es que para la componente Y siempre vamos a multiplicar esto por -1. Ok, esa es una propiedad de este tipo de cálculos que de hecho se conocen como determinantes en matemática. Ok, y finalmente para la componente Z lo que vamos a hacer es excluir fila y columna a la cual pertenece el vector K o el símbolo K. Y hacemos el producto cruzado otra vez, AX por BY menos AY por BX, que es lo que aparece acá en el paréntesis. ¿Ok? Y ya tenemos las tres componentes del vector C, I, J y K. Si queremos podemos reordenar esto y escribir al vector C entonces de esta manera. Esta sería una especie de fórmula para calcular todas las componentes del vector C. Sin embargo, como la fórmula es un poco extensa, es más conveniente trabajar siempre con este arreglo de 3×3 cantidades matemáticas que se conoce como un determinante. Ahora, la relación que tiene este cálculo que acabamos de hacer con la definición de torque que hemos estado usando en rotaciones es la siguiente. Si ustedes toman este vector y calculan su magnitud de la forma usual, ¿verdad? La magnitud de un vector es raíz de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado, que sería esta, más la componente z al cuadrado. Okay, si ustedes hacen ese cálculo, el resultado va a ser equivalente a este de acá, que sería multiplicar la magnitud del vector A, el vector A original, este de acá, por la magnitud del vector B por el seno del ángulo. Bueno, si ustedes recuerdan, este producto es exactamente de la misma forma que el que usamos para calcular el torque. ¿Ok? Entonces, esta es la relación entre el producto cruz y el torque que hemos estado calculando. De hecho, el torque es el resultado de un producto cruz entre los vectores R y F, que discutí al comienzo de este video. El ángulo acá, por supuesto, es el ángulo entre los vectores A y B. Entonces, este es el vector, esta es su magnitud. Ahora, ¿por qué en el caso del torque no calculamos todas las componentes? Bueno, esto es por una propiedad del torque. Que es la siguiente. Vamos ahora a expresar el torque como un producto de este tipo, un producto vectorial o producto cruz. El torque, ya ahora con una flechita, es un vector que se construye a partir del producto de R y F. La magnitud del torque es lo que produce la fórmula que hemos estado usando. Ok, entonces, ¿por qué no calculamos el vector torque? Bueno, resulta que el producto cruz tiene una propiedad más, una propiedad especial. Cuando yo uso dos vectores A y B para hacer un producto cruz y producir un tercer vector C, el vector C, el resultado de ese producto, siempre va a ser perpendicular tanto a A como a B. Es decir, el vector C va a ser perpendicular al plano en el que estén dibujados los vectores A y B. Noten que en nuestros problemas los vectores A y B siempre están en el plano de la pizarra o en el plano de la hoja. Y en el plano de la pizarra o en el plano de la hoja también dibujamos los ejes X y Y. Por lo tanto, el vector C va a ser perpendicular a los ejes X y Y eso lo que quiere decir es que está en el eje Z. Si el vector está completamente alineado con el eje Z, sus componentes X y Y son 0 y por lo tanto solamente tenemos componente Z. ¿Ok? Cuando un vector solo tiene una componente no nula, esa componente es igual a su magnitud. Y entonces la fórmula que hemos estado usando para el torque
es una fórmula para calcular la componente z del vector torque, que es la única que no vale cero. Es por eso que cuando sumamos torques, algunos torques, dependiendo de la dirección del giro que ellos intentan producir, van a tener signo positivo y otros torques van a tener signo negativo. El último detalle va a ser el siguiente. Tenemos los vectores A y B como aparecen en este dibujo. Bueno, hay dos posibles direcciones para dibujar un vector perpendicular, ya sea en este dibujo hacia arriba o hacia abajo. Y entonces surge la pregunta, ¿cuál de las dos direcciones debemos elegir para el vector C, que se construye multiplicando A cruz B? Bueno, esto se hace con la ley de la mano derecha. ¿Okay? Para usar la ley de la mano derecha, lo que vamos a hacer es usar nuestra mano derecha como aparece dibujada acá, y vamos a intentar siempre alinear nuestros dedos con el vector A y luego tratar de girarlos hacia el vector B, tratando por ejemplo de seguir este arco de este ángulo con nuestros dedos. Siempre tiene que ser desde el primer factor del producto hasta el segundo, es decir, de A a B si el producto es A cruz B, o de B a A si el producto es B cruz A. En el caso que aparece acá, estamos siguiendo la dirección de A hacia B, de este arco, y el pulgar de la mano derecha siempre va a quedar apuntando en la dirección que debe tener el vector C. Esto se conoce como la ley de la mano derecha. Okay, estos son los detalles más importantes del producto cruz o producto vectorial.